Una vez más, entonces, tengan ustedes muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de inglés. Realmente espero que hayan venido con bien descansaditos, bien relajados para participar, preguntar y aprender más que nada, jóvenes. Sí. Recordarán ustedes que en la clase anterior yo les había enviado una, bueno, ya creo que son 2 semanas que no hemos tenido, o una, perdón. No hemos tenido una semana de clases, entonces yo les había asignado en la plataforma de Lesmodo un audio, un listening, tenían que escuchar y completar la actividad de la página 9, ¿ok? Entonces, vamos a escuchar una vez más este audio y para recordar más que nada, ¿sí? Ya, listo, chicos. Me ponen, por favor, un emoji como respuesta para ver si se puede escuchar el audio, ¿sí? Por favor. Page 9. There are parts of the world like caves, rivers, mountains, and canyons where people can do very risky activities, like diving, sliding, or simply walking. If you are an extreme sports fan, these thrilling places may be perfect for you. Meru Peak is for height lovers. It is located in the Himalayas at more than 6,500 meters. You can base A ver, permítame, jóvenes, que están ingresando recién los estudiantes para volver a repetirse. Ya. Ya, solo dejemos que se una Milton nada más. Listo. Page 9. There are parts of the world like caves, rivers, mountains, and canyons where people can do very risky activities, like diving, sliding, or simply walking. If you are an extreme sports fan, these thrilling places may be perfect for you. Meru Peak is for height lovers. It is located in the Himalayas at more than 6,500 meters. You can base jump from there if you want to break a record and enjoy feeling vertigo. Another place for people who love speed, height, and ski is Sweden. There's a place with more than 5,000 square kilometers of skiing terrain in which you can ski down more than 100 peaks. If you are a fan of water, diving in Tulum Cenotes in Mexico is for you. You can take a diving tour or explore on your own. In Tulum, there are caves deeper than 100 meters. It has the 3 longest underwater cave systems on Earth and the second longest coral reef. Ok, chicos, sí se puede escuchar el audio. ¿Me confirman? Sí, Luce. Ok. Sí, licenciado. Una última vez, ¿sí? Y con eso nos pasamos a la actividad. Page 9. There are parts of the world like caves, rivers, mountains, and canyons where people can do very risky activities, like diving, sliding, or simply walking. If you are an extreme sports fan, these thrilling places may be perfect for you. Meru Peak is for height lovers. It is located in the Himalayas at more than 6,500 meters. You can base jump from there if you want to break a record and enjoy feeling vertigo. Another place for people who love speed,
height, and ski is Sweden. There's a place with more than 5,000 square kilometers of skiing terrain in which you can ski down more than 100 peaks. If you are a fan of water, diving in Tulum cenotes in Mexico is for you. You can take a diving tour or explore on your own. In Tulum, there are caves deeper than 100 meters. It has the 3 longest underwater cave systems on Earth and the 2nd longest coral reef. Ok, chicos, perfecto. Entonces, una vez que ya hemos analizado el audio, vamos a pasarnos directamente a la actividad, ¿ok? Recuerden entonces que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Escuchar justamente el audio y hablar en relación a qué. Escribir, perdón. Y escribir en relación a El país, el deporte, el país, el deporte. ¿Qué más teníamos en las características? las Teníamos ya el dimensiones país, el deporte, las dimensiones, y si es que le interesa o no. o también, si es interesante, o es aburrido. Recuerden esa palabra, Aburrido. boring, se traduce como aburrido. Bien, chicos, entonces, antes de pasarnos justamente a lo que es, quisiera que hagamos un análisis de la siguiente frase que les he colocado a continuación, ¿ok? Voy a darles lectura y luego ustedes, por favor, se toman un minuto para analizar, reflexionar y comentar. Más que nada argumentar, ¿sí? Cada derecho implica una responsabilidad. Cada oportunidad, una obligación. Cada posesión, un deber. Lo dijo John de Rockefeller. Cada derecho implica una responsabilidad. Escúchese bien. Cada derecho implica una responsabilidad. Cada oportunidad, una obligación. Y cada posesión, un deber. Quisiera que levanten la mano y me diga desde un argumento propio, me diga qué es lo que entiende usted por esta frase de John de Rockefeller. O bien no entendieron o bien no quieren hablar. ¿Cuál de las dos opciones puedo tomar, chicos? Sería como aplicándolo eso en clases. Ya, si es que usted quiere aplicar desde una perspectiva en clases, está correcto. O sea, porque según o sea, uno se pone a estudiar, si tiene los deberes, derechos, todas esas cosas de cumplirlas. Es decir, que yo entiendo, Patricio, que usted es responsable solo porque otra persona le dice. No, no, o sea, uno como, o sea, uno porque se entra a clases y todo eso, uno tiene la obligación de participar de todo eso. O sea, no obligación, sino que Responsabilidad también. sí, 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 compañero, eso sería. Ya, perfecto. Recuerden que, bueno, yo siempre voy a estarles discrepando esto. Es con la necesidad, chicos, de encontrar un argumento de ustedes, ¿sí? Entonces, permítanme, a ver, un momento. Ya, a ver, chicos, perdón por la interrupción. Bien, como decía, esta frase es como una especie de escalafón. ¿Por qué? Porque va uniéndose una con otra. El derecho es una responsabilidad, así como es una oportunidad, pero también implica una obligación. Es lo que dicen ustedes justamente, ¿no? Al estudiar, por ejemplo, sabemos bien que en la Constitución viene escrito que todas las personas tienen el derecho a estudiar, ¿no es cierto? A la educación.
Perfecto. Pero ese mismo derecho implica que, Una por, responsabilidad. por parte de ustedes, una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Es por ello que ahora, chicos, yo sí quisiera tomarme el tiempo para realmente hacer una observación positiva en este caso, porque créeme sí que es la primera vez que puedo observar que el grupo en sí, los que siempre están presentes en clase, son los que han presentado el deber. Lo que quiero decir es que es la primera vez que se coincide que los 6 estudiantes que están presentes presentan el deber. Entonces, eso, bueno, para mí también es un avance. Es bueno la responsabilidad que ustedes tienen, jóvenes. Entonces, no quisiera sonar como que agradecido porque es la responsabilidad de ustedes. Más bien, quisiera hacerles caer en cuenta que cuando uno aprende a distribuir bien el tiempo, la responsabilidad se torna un poco más sencilla, por así decirlo, ¿sí? Porque muchas de las veces las personas tienden a ver a la responsabilidad más bien como una obligación. Entonces, desde este punto de vista, yo les pregunto, ¿creen ustedes o consideran ustedes que la responsabilidad debería ser comprendida como una obligación? Yo digo que no, ¿Por qué? porque hablando en los estudios, yo creo que cada persona tenemos que ver por nosotros mismos. Yo digo en mi caso personal, por ejemplo, ya yo tengo 40 años, muchos me han dicho, ¿para qué estudia? Imagínense usted ya no va a lograr ningún título, no va a ejercer ningún cargo, no va a tener ninguna posibilidad de entrar a trabajar. Pero en mi modo de pensar digo, no, o sea, no me importa la edad que tenga, porque la edad es solo un número, no es algo que le implique a usted de dejar de estudiar. Hay muchas personas que en la universidad están de 50 años y están ahí surgiendo. Pues yo creo que todo, la responsabilidad de estudiar, yo creo que no es una obligación, sino es una decisión de cada uno. Bueno, es mi punto de vista. Está correcto. Su punto de vista es muy bueno, lo que nos dice Cecilia. Muchas de las veces, o qué sé yo, muchas de las ocasiones, la misma familia, los mismos amigos, es decir, la misma sociedad como que tiende a ser un obstáculo para que una persona supere o llegue a una meta. Pero mi pregunta vuelve a caer en lo mismo entonces. ¿Consideran ustedes a la responsabilidad como una obligación? En el caso de Mm, Cecilia me comentó que no y obviamente ella argumenta por qué no. Quisiera que alguien me diga que la responsabilidad podría ser tomada como una obligación y me diga el por qué. No importa que se confunda, jóvenes. Aquí estamos justamente para eso, ¿no? Para aprender, para hacer una observación, analizar y decir en qué podemos corregir de pronto un error. Recuerde que es algo, lo diré de manera sencilla, una frase que está colocada en su pantalla. Lo único que les estoy pidiendo es que sean argumentativos, que mayormente no tomen o no copien otra frase que está escrita en otro lugar, sino que lleven a su experiencia propia y me respondan si consideran la responsabilidad como una obligación. Yo digo que No, podría ser que sí, por mi parte. Ya, perfecto. Quisiera que lleguemos al punto de discrepar el por qué. Si es que usted me dice que sí, yo pienso que está bien, pero me gustaría que usted me diga por qué sí es una obligación. O sea, no sé, no, si estaré correcto, pero ponen un ejemplo ya, que por ejemplo, saco la licencia y me voy a conducir en la calle. Tengo que tener la obligación ¿cómo sería? De respetar las leyes de tránsito, porque si no puedo ocasionar daños a terceros, Ok, algo así. perfecto. Sí, está bien, está bien. Entonces, nosotros podemos tomar en cuenta que la responsabilidad incluso se puede tomar como una sinonimidad de una obligación, porque como bien nos dice Patricio, tengo la obligación de respetar, acatar una ley de tránsito. ¿Por qué? Porque si yo rompo estas reglas o leyes establecidas, ¿qué es lo que va a pasar? Un accidente puedo ocasionar a alguien más. ¿Ya? puede ir a la cárcel también. Y usted será capaz de ya no están siendo enfrentar esta nueva responsables. responsabilidad, ¿no es cierto? De haber incumplido con lo que es la ley. Al nosotros hablar de obligación, y yo a título personal lo digo que
obliga a una persona a qué? Primero que nada, a hacer una correcta distribución del tiempo. Para cada actividad yo estaré dirigiéndome o haciendo una organización. Qué sé yo, si es que usted me dice voy a sacar la licencia, esto me tomará 2 o 3 horas. Esas 3 horas estarán distribuidas exactamente para esta responsabilidad. ¿Ya? Entonces yo, a título personal, como lo digo, yo pienso que la responsabilidad es una sinonimidad de obligación. ¿Por qué? Porque una persona está obligada a ¿qué? A aprender, escúcheme bien, a aprender a distribuir el tiempo. Porque usualmente, la mayoría de veces, según lo que yo entiendo y lo que me ha pasado de la experiencia, hablando propiamente del campo educativo, si es que a una persona se le envía un deber y tiene un plazo de tiempo de 5 de 6 días, es sorprendente saber que en ese plazo de 5 de 6 días no pudo cumplir un deber, tomando en cuenta que esta persona tiene otro tipo de responsabilidades, del trabajo laboral, no sé, labores incluso hasta personales, pero cuando una persona aprende a distribuir el tiempo, créame y esté por seguro que la responsabilidad, el cumplimiento de actividades tienden a ser un tanto más sencillas de cumplir. Entonces, a eso justamente quería caer, chicos. Ustedes tienen derechos, pero esos mismos derechos les obliga a ser responsables, ¿sí? Asimismo, les faculta para tener oportunidades, como nos decía en este caso Cecilia, para cumplir una meta, para cumplir un objetivo, ¿sí? Yo no quisiera sonar bastante repetitivo, ¿no? Porque ustedes son personas adultas ya y conocen propiamente lo que implica tomar como reto un objetivo. Por ejemplo, el de ustedes, me imagino que es el de terminar el colegio, tener el título y de esta manera acceder de pronto a una mejor oportunidad de trabajo, a una nueva oportunidad de estudio, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta esta frase del señor John de Rockefeller, me he tomado unos minutos para hacer caer en cuenta que la responsabilidad a título personal considero yo que es una obligación, sí, porque obliga al ser humano a aprender a distribuir su tiempo, ¿sí? ¿Ustedes consideran, jóvenes, una nueva pregunta acá, que el ser humano es capaz de desaprender lo aprendido? Desaprender no, mejorarla pienso. Usted no es capaz entonces de desaprender. Escúcheme bien la pregunta, desaprender. Pongamos un ejemplo bastante sencillo, ¿ya? Pongamos mi caso, ya que yo me caracterizo por ser una persona bastante impuntual, ¿ya? Pero a lo largo de este trajinar, de mi trayectoria, tanto personal y profesional, esta impuntualidad me ha traído una serie de problemas, ya sea con mis superiores, ya sea incluso hasta con mis amigos o hasta con mi familia, ¿ya? ¿Ustedes creen que yo sea capaz de desaprender lo que aprendí solito, el ser impuntual? ¿Y qué? No, Tomar en cuenta que si yo aprendo a hacer una correcta distribución de tiempo y me proyecto que para una actividad específica voy a distribuir una cierta cantidad de tiempo y para otra actividad una cierta cantidad de tiempo. ¿Creen que soy o estoy en la capacidad de desaprender lo aprendido o no? ¿O debo seguir siendo así como soy, impuntual? creo que sí debe sí se desaprende a veces de las cosas malas, pues. Ya, es que ese es el punto. Como usted nos Como por dice, ejemplo, como por ejemplo, a veces uno a veces le gusta llegar, como usted mismo dice, puntual a clases y impuntual a clases y a veces ya se molesta cualquiera y uno puede cambiar también eso. ya, muy bien, María, perdón, Cecilia. Eh, ¿Y el resto de estudiantes qué piensan? ¿Estamos en la capacidad de desaprender lo aprendido o no? No, Desaprender lo malo. De mi punto de vista, sí. Bueno, más lo malo. Ok, María. ¿Qué considera usted que es lo malo en este caso? Yo ya me puse como ejemplo. Ahora de pronto usted una experiencia propia, Yo, engañar a la gente, engañar a la mentir, gente. traicionar, ser irresponsable.
¿Ya? podría desaprender eso y volver a ser Ya, responsable de mis perfecto. cosas. Muy bien. Ya, no sé, tal vez algún otro estudiante tiene alguna otra crítica, algún otro punto de vista, algún otro argumento. Que me diga que yo no estoy de acuerdo por esto, por tal y tal. Y está bien. No, usted no tiene que coincidir siempre con el docente. Si es que su postura es, qué sé yo, tiene otra concepción, está bien, pero defiende esa concepción con un buen argumento. Bien, entonces, después de que han estado demasiadamente participativos el día de hoy, vamos a continuar con la clase. ¿Qué es lo que tenían que hacer en la actividad? Una vez más, vuelvo a repetir, tenían que escuchar el audio que se les envió al grupo de WhatsApp y mediante esta actividad completar el cuadro de la página número 9, ¿no es cierto? Sí, así es. Ya, muy bien. Entonces, en su pantalla, chicos, observa usted que tenemos la actividad de la página. Extreme Sports, deportes Extremos. extremos, ¿correcto? En algún momento, quizá de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, hemos practicado no los deportes que vienen escritos en el libro, pero sí otro tipo de deportes extremos. Listen to the following recording about places to travel to practice extreme sport. As you listen the first time, fill in the crowd with the important information you hear. Then, the second time, check if the sport is interesting or boring for you. En los dos ítems último, interesante o aburrido, obviamente que ustedes van a argumentar. Ya saben que esto va a ser siempre para cualquier deber que haya argumento. Si es que me dice es interesante, ¿por qué es interesante? Un argumento. O si me dice es aburrido, ¿por qué aburrido? Un argumento que sea válido, ¿ok? Y que no sea obviamente repetido, no sea bastante repetitivo. Es aburrido porque no me gusta, o sea, no hay argumento ahí. O es interesante porque me gusta, no hay argumento ahí. ¿Ok? Entonces, a ver. Vamos entonces al primer deporte. ¿Sí? Yo les he colocado acá jump from the base. Es lo que está en el primer deporte, ¿no es cierto? Jump from the base. ¿Ya? ¿En dónde se daba, chicos, este deporte? En Himalaya. Ya, Mero. en las montañas del Himalaya, ¿no es cierto? Ajá, Ahí en justamente, Himalaya. según el audio, nos indicaba que se da lo que es los saltos de base, ¿ya? Exactamente. Ya, perfecto, chicos. Entonces, primero que nada, vamos a entender lo siguiente, que base viene justamente de 4 categorías de objetos. Usted puede ver en su pantalla, ¿no es cierto? Tenemos la B, que significa building, y traducido al español significa edificio. Todo esto nos hace entender que está enfocándose o tiene un enfoque más bien de altura, ¿no es cierto? Entonces, la primera cicla en este caso nos hace referencia a la B de building, edificio traducido al español, ¿no es cierto? Luego tenemos antena, que asimismo hace o se entiende más o menos como una especie de altura. Antena, o también conocida como grúas. Luego tenemos la S, que la sigla significa span, que traducido al español significa puente. Asimismo se entiende que habla de alturas. Y finalmente tenemos base como E, ¿no es cierto? Earth, que traducido al español significa tierra o acantilados. Si bien está claro que el salto base, chicos, es un deporte desconocido para muchas personas, ya incluso algunas personas consideran que esto no debería ser considerado como un deporte. Ya, este primer deporte va a ser desconocido por muchas personas hoy en día, ¿ya? ¿De dónde recae el origen, jóvenes, de lo que es el salto base? ¿De dónde viene? ¿De qué deporte o qué otro deporte tiene sinonimidad con este tipo de deporte? Cuando usted brinca o salta desde un helicóptero, ¿qué es lo que está haciendo? Y utiliza un paracaídas. ¿Es él? Salto. El paracaidismo, ¿ya? Desde ahí va a venir el origen de este deporte, del salto base.
¿sí? Su origen recae entonces en el paracaidismo. Pero como bien entiendo que ustedes observaron o de pronto vieron videos, la ejecución de este deporte es totalmente diferente a lo que es el paracaídas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque consiste en saltar al vacío desde, en este caso, desde objetos o lugares fijos, iniciando desde una velocidad inicial para de esta manera aterrizar mediante el uso ya sea de paracaídas, un hecho que viene delimitado desde su propio nombre, ¿ya? Como les digo, a ver, como les acabo de decir entonces, este salto base hace alusión a las 4 categorías que les decía. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la primera, jóvenes? Base. Tienen su pantalla, jóvenes. Ahí está, tienen su pantalla. El salto base es un deporte extremo y sus siglas significan ¿qué cosa? Chicos, ¿pueden leer? Spam. Spam. Building, antena, span y heart. Ok. Ya, para ir concluyendo este primer deporte es necesario entender también que ¿cuál es el lugar donde se realiza este tipo de actividad o este deporte extremo? En la altura del Himalaya. Exacto. Ahí es donde se va a realizar este tipo de deporte, ¿no es cierto? El Himalaya, como ustedes sabrán, se encuentra en la parte norte de Nepal y 800 kilómetros de montañas se extienden a lo largo de estas montañas del Himalaya, ¿ya? Ahora, según lo que estaba revisando los deberes en el caso, por ejemplo, de María, usted colocó a este deporte que es aburrido. ¿Por qué considera usted que este deporte es aburrido, María? Bueno, para mí, Sí, porque, justamente para usted. no sé, como que, ¿cómo le podría explicar? No me parece interesante ni emocionante el coger, porque eso es como un salto, ¿no? Así como el paracaídas o el parapente que se hace. Ya, es lo que les decía Pues por justamente, eso. el argumento, decir no me gusta porque no me gusta, es como que, no sé, yo entiendo que, o sea, yo más bien no entiendo el argumento que usted da al decir no me gusta porque no me gusta. No me gusta porque puede ser peligroso. Ya, viéndole desde ese punto de vista, entonces se puede entender que el peligro no es algo que sea de pronto de su agrado. Ya, en el caso, Exactamente. déjeme ver del Y señor, menos las alturas. señor Que le Jaime baje el chunguito. Arevalo. ¿Está el señor Jaime Arevalo? Sí. ¿Sí está presente o no está presente? Ya, me parece que no. Ah, sí está Jaime. Ok, Jaime. Jaime, en su deber usted había colocado un 50-50. Había mencionado que es interesante y a la vez es aburrido. Es una respuesta bastante original, de hecho. ¿Por qué? ¿Por qué interesante y por qué aburrido a la vez? No sé. O sea, porque, bueno, yo sí creo que si es que hubiera una oportunidad de saltar, yo sí saltar. Aburrido no sé por qué, o sea, por qué le puse eso. Bueno, o sea, yo visualizo que eso está puesto en su deber, no, 50-50. Ya. En el caso del señor Patricio Cabrera, usted Sí, indica licenciado. que este deporte es interesante. ¿Por qué es interesante para usted, señor Patricio Cabrera? Por lo que salta, pues y esto es la adrenalina, todo eso, lo que se siente, Ya, la adrenalina, buen punto. Ok, los que le prende de uno. vamos a la siguiente. El skiing. ¿Dónde se da este deporte, jóvenes? En Suecia. En Suecia, correcto.
En Suecia podemos encontrar este tipo de deportes considerados hoy en día como extremos, ¿no es cierto? ¿Qué es, cómo se entiende entonces el skiing? Es como el esquí. Exacto, Ya. ya. Muy bien, chicos, como dicen, esto se da en Suecia, ¿no es cierto? Al hablar nosotros de este deporte extremo, entonces podemos mencionar que es necesario hablar de una estación específica, ¿no es cierto? En el caso de las estaciones de esquí en Suecia no son difíciles de encontrar, pero hay algunas que son bastante excepcionales. ¿Por qué? Porque en Suecia se puede encontrar que tienen un grado de dificultad e incluso hoy en día se puede hablar que Suecia está implementando una especie de estación de esquí para niños, ya para que vayan desde un nivel 0 y así sucesivamente, ¿ya? Es lo que les decía entonces, que las estaciones de esquí en Suecia no son difíciles de encontrar, pero hoy en día son consideradas un tanto excepcionales por el nivel y grado de complejidad, ¿ya? Esto debido a que Suecia es mucho más fría, en este caso, que los Alpes, ¿cierto? Es casi seguro que va a nevar desde el mes de noviembre hasta principios de mayo. Es decir, que en estas fechas exactas es donde usualmente tiende a tener un atractivo más turístico para practicar este tipo de deportes. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, licenciado. Ok. Y finalmente, para concluir, tenemos el aquatic diving. El aquatic diving. ¿En qué país se daba el aquatic diving, jóvenes? En Tulum, México. México. En Tulum, México, ¿no es cierto? Me imagino que todos aquí, los estudiantes, con excepción del profesor, saben nadar, ¿o no? No, no sé nada. Sí, hay un poco. Yo no, lice. Ah, bueno, Para ya. salvarme la vida. Pensé que era el único. Bien, esto justamente ya para concluir en el caso de los deportes extremos jóvenes, tenemos el buceo acuático, ¿no es cierto? Ustedes saben que el buceo en este caso es una actividad que puede realizarse con fines de pronto recreativos, incluso investigativos, y en este caso hablamos de fines deportivos, ¿no es cierto? Como usted sabrá, entonces esto consiste en ingresar al agua y sumergirse en la totalidad su cuerpo, ¿no es cierto? Por lo general, como sabemos, esto siempre se requiere de la ayuda de algo. En este caso, podemos hablar de un equipo especializado justamente para realizar este tipo de deportes, ¿no es cierto? Entonces, esa es la actividad que ustedes tenían que realizar, jóvenes, en relación a la actividad enviada al libro, ¿sí? Si no tiene tal vez ninguna otra pregunta. No, Liz. Ok. Y el tiempo No, nos ha alcanzado perfectamente. Les agradezco mucho, chicos, por su tiempo y nos estaremos viendo la próxima clase, ¿sí?